Desde hace décadas, los testigos de Jehová se han presentado ante el mundo como los únicos portadores de la verdad. Con una sonrisa ensayada y una Biblia en la mano, tocan las puertas asegurando tener el mensaje más puro de Dios. Sin embargo, detrás de esa imagen de rectitud se esconde un sistema construido sobre una base de falsedades, manipulación y engaño. Dicen vivir en la verdad, pero su historia, sus doctrinas cambiantes y sus contradicciones los delatan. Hablar de los testigos de Jehová es hablar de una organización que ha perfeccionado el arte de mentir con apariencia de santidad. Su fundador, Charles Taze Russell, no solo fue un predicador obsesionado con las fechas del fin del mundo, sino también un comerciante hábil que engañó a sus seguidores vendiéndoles el famoso trigo milagroso, un fraude que prometía bendiciones divinas y resultó ser una estafa. Desde ese punto de partida, el engaño se convirtió en el cimiento de su religión. Los testigos de Jehová dicen ser diferentes, pero lo único que los distingue verdaderamente es su capacidad para torcer la verdad a conveniencia. Afirman ser guiados por un esclavo fiel y discreto, pero ese grupo de hombres, el cuerpo gobernante, ha demostrado ser experto en cambiar las reglas según la época, reinterpretando sus propias profecías fallidas y reescribiendo su historia cuando la evidencia los deja en evidencia. Si uno pregunta por qué antes no hacían brindis, o por qué consideraban pecado celebrar un cumpleaños o aplaudir en una reunión, rápidamente responderán que eso nunca fue así. La mentira se ha vuelto un reflejo automático. Les enseñan que admitir un error es dudar de Dios, y por eso prefieren mentir antes que reconocer la verdad. En las escuelas, muchos testigos de Jehová fingen convicciones o inventan excusas para evitar participar en actividades comunes. En los trabajos, callan sus verdaderas creencias por miedo al rechazo. En sus hogares, mienten a su propia familia con tal de mantener la apariencia de santidad. Su identidad gira en torno a sostener una fachada. La organización los entrena para negar cualquier evidencia contraria. Les dicen que todo lo que contradiga a la Watchtower proviene de Satanás, y así, el pensamiento crítico muere antes de nacer. El resultado, millones de personas sinceras atrapadas en una red de mentiras disfrazadas de fe. El engaño más profundo es el emocional. Les hacen creer que fuera de la organización no hay amor, no hay esperanza, no hay Dios. Les repiten que el mundo está podrido y que solo dentro del grupo encontrarán la salvación. Pero lo que realmente encuentran es un control disfrazado de espiritualidad. Cada testigo de Jehová vive en un teatro constante. Finge estar feliz, finge tener respuestas, finge vivir en paz, pero en su interior muchos sienten miedo, duda y culpa. No pueden expresar lo que piensan porque cualquier discrepancia es considerada apostasía, el peor de los pecados. Esa cultura de la mentira no nació por casualidad. Desde Russell hasta Rutherford y Knorr, cada líder de la organización dejó un legado de manipulación. Se presentaron como profetas del fin, pero sus fechas del Armagedón se repitieron una y otra vez sin cumplirse. 1874, 1914, 1925, 1975. Y todavía siguen esperando. La excusa siempre es la misma. La luz se hizo más clara. Esa frase mágica les permite borrar cualquier error pasado sin asumir responsabilidad. Pero lo que en realidad ocurre es un acto de manipulación psicológica, una forma de mantener el control y proteger la imagen de infalibilidad del cuerpo gobernante. La mentira también se esconde en su concepto de amor. Predican amor al prójimo, pero practican la exclusión. Expulsan a quienes piensan diferente, destruyen familias enteras, y luego dicen que es por amor a Dios. No hay nada de amor en cortar el lazo con un hijo, un padre o un amigo solo porque dejó de creer lo mismo. El problema no es solo religioso, sino humano. Una comunidad que vive en la mentira no puede producir libertad, ni crecimiento, ni espiritualidad verdadera. Los testigos de Jehová enseñan que la verdad los hará libres, pero su verdad solo los mantiene atados a una estructura que necesita controlarlos para sobrevivir. Hablan de integridad, pero encubren abusos dentro de sus congregaciones. Predican humildad, pero se consideran los únicos guiados por Dios. Dicen que no son una secta, pero controlan la información, el pensamiento y las emociones de sus adeptos como cualquier grupo sectario. Cada vez que un testigo de Jehová abre la boca para negar un hecho histórico, repite el patrón de sus líderes. Mentir para proteger el sistema.
Esa mentira se convierte en su escudo, pero también en su cárcel. Y lo más triste es que muchos lo hacen sin darse cuenta. Han sido adoctrinados desde niños para repetir lo que se les dice, sin analizarlo. Les enseñan a desconfiar de su propia mente, de sus sentimientos, y hasta de su conciencia. Pero llega un momento en que la verdad comienza a filtrarse. Una contradicción, un recuerdo, un documento, y algo dentro de ellos se despierta. Ese es el comienzo del verdadero despertar espiritual, cuando la mentira ya no logra apagar la voz interior. Quienes han salido de la organización saben lo difícil que es aceptar que toda una vida estuvo basada en engaños. Duele reconocer que se defendió a mentirosos, que se juzgó a inocentes, que se rechazó a seres queridos en nombre de una doctrina que cambia cada década. Sin embargo, ese dolor también libera, porque la verdad, aunque duela, siempre sana. Y cada persona que se atreve a ver más allá de las mentiras del cuerpo gobernante da un paso hacia su propia libertad. Hoy, los testigos de Jehová siguen repitiendo los discursos oficiales. Nunca dijimos eso. Nunca prohibimos aquello. Nunca enseñamos eso. Pero los registros, las publicaciones antiguas y los testimonios de miles de exmiembros los desmienten una y otra vez. Sus líderes confían en que la mayoría no investigará, que el miedo será más fuerte que la duda, que los creyentes preferirán seguir mintiéndose a sí mismos antes que enfrentar el vacío de la verdad. Sin embargo, cada día más personas están despertando. Ya no creen en la generación traslapada, en el nuevo entendimiento o en las promesas que se renuevan cada década sin cumplirse. Están cansadas de vivir con miedo, de fingir, de mentir. La mentira puede sostener una organización durante un tiempo, pero no para siempre. Porque la verdad, tarde o temprano, sale a la luz, incluso en los rincones más oscuros del fanatismo. Los testigos de Jehová han hecho de la mentira una herramienta de control, pero también han demostrado, sin quererlo, el poder de la verdad, el poder que tiene para liberarte cuando decides abrir los ojos. Quien alguna vez fue testigo de Jehová y ahora se atreve a hablar, no es un traidor, sino un testigo de la verdad. Su voz incomoda porque expone lo que la organización quiere ocultar, que su autoridad se desmorona cuando la gente piensa por sí misma. La mentira es su legado, pero también su condena. Ninguna religión puede sostenerse sobre la falsedad para siempre. Y cuando la verdad llegue a cada corazón que busca a Dios sin intermediarios, no habrá torre que pueda resistir. La mentira puede uniformar a una multitud, pero solo la verdad puede liberar a un alma. Los testigos de Jehová dicen servir a Dios, pero mientras sigan adorando a la mentira, solo estarán sirviendo al miedo. El verdadero Dios no necesita guardianes de su palabra, sino corazones sinceros que lo busquen sin cadenas. Cuando alguien se atreve a cuestionar, la organización tiembla, porque una sola mente libre tiene más poder que 1000 mentes sometidas. Cada pregunta que nace, cada duda que surge, cada verdad que se comparte, debilita el control de quienes se autoproclaman portadores exclusivos del conocimiento divino. La verdad no necesita permiso para brillar, solo necesita corazones valientes dispuestos a verla. El tiempo ha demostrado que las mentiras, por más disfrazadas que estén de espiritualidad, terminan cayendo. Y cuando lo hacen, dejan al descubierto no solo la hipocresía de sus líderes, sino también la fortaleza de aquellos que se atrevieron a salir. Porque los verdaderos buscadores de Dios no temen equivocarse, temen permanecer en el engaño. Hoy, más que nunca, el mundo necesita voces sinceras que hablen sin miedo, que expongan lo oculto y que devuelvan a Dios su verdadera esencia: amor, libertad y verdad. Que este mensaje no sea solo una denuncia, sino un llamado a despertar, porque la fe no se mide por la obediencia ciega, sino por la capacidad de reconocer la mentira y seguir caminando hacia la luz.